Lecturas asombrosas. Entrevistas de difusión literaria. Conduce Ángeles Barrera Jofré. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Iniciamos nuestra temporada número 36 este jueves 13 de agosto con este invierno, cierto frío que se ha tomado casi todo nuestro territorio nacional y en esta conversación aquí en Lecturas Asombrosas queremos llevarle calidez literaria con nuestro invitado de hoy, Galo Gigliotto, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Galo? Muy bien, Ángeles, muchas gracias. Un poquito agripado, congestionado, pero bien, bien, con frío y todas esas cosas propias del invierno. Así es, no te preocupes que también ando un poquito tomada de la garganta. Lo que nos Qué convoca bueno. hoy con Galo es su nueva publicación. Su cadáver avanza hacia el mar en una edición hermosa de Puya, sí, editora. Ahí está. Muy bonita la edición. Felicito ahí a las mentes maestras. Y vamos a Gracias. profundizar sobre el tema de la muerte, la memoria, el horror cotidiano, el absurdo y como saben ya quienes siguen este programa, a partir de las apreciaciones literarias que como lectora me provoca, ¿cierto? Que me provocan a mí la lectura de los 8 relatos, de los 8 cuentos que incluyen esta nueva publicación de Garo. Antes de presentar a nuestro invitado, quiero invitarles a una convocatoria que está por cerrar el 5 de septiembre. Viene la tercera edición de la convocatoria Nuevas Plumas en Chile 2026, este premio de crónicas inéditas en español. Quienes residen en Chile, habitantes, cierto, de nuestro país y chilenos en el extranjero, hasta los 35 años pueden participar con una crónica inédita de tema libre. Pueden acceder a las bases de esta convocatoria en el Instagram @premios Nuevas Plumas o en su página web premionuevaplumas.org/Chile. Esta convocatoria es organizada por la Universidad Portátil y la Escuela de Periodismo de la Universidad Andrés Bello, de la Universidad Andrés Bello, perdón, del Campus Creativo. Así que ahí quienes tienen la pluma periodística, ¿cierto? Y que quieran contar sobre cómo vemos a Latinoamérica, esta es una gran oportunidad. Así que con esta invitación Vamos. Gigliotto nació en Valdivia en 1977, es escritor, traductor, editor y gestor cultural. Ha publicado los libros de poesía Valdivia en Mantra 2006, Bonnie and Clyde, en Garrapato 2007, Aeropuerto en Cuneta 2009 y Mono Super, París no es nada 2016. El volumen de cuentos A cada rato el fin del mundo, en Emergencia Narrativa 2013 y las novelas Matar al Mandinga en LOM 2016. Ganadora del Premio Municipal Juegos Literarios Gabriela Mistral. Y el Museo de la Bruma en Laurel 2019 y en Candaya 2026. Premio Mejores Obras Literarias 2020. Valdivia fue traducido al francés por Anne-Claire Javi y al inglés por Daniel Borsuski. Esta última versión obtuvo el National Translation Award del 2017 de Alta. Y además ha traducido del francés y del inglés a autores como Annie Ernaux, Antonine Artaud, Violet Ayu, Alihaut, bien, y Daniel Borsuski. Así que estamos aquí con Galo. Quiero decirte que estoy gratamente asombrada por tu capacidad de atrapar al lector con historias que eh, a veces son muy cercanas, son muy propias, muy cercanas de nuestra idiosincrasia. Quiero empezar con la siguiente pregunta para ti, Galo. En una entrevista que diste hace poco, el 5 de agosto, para la revista Santiago, dijiste lo siguiente y voy a abrir comillas. La forma en que una historia cambia según se cuenta, desde dónde se cuenta y con qué lenguaje,
Intenta organizarla, te interesa tanto como escritor, como lector y también como editor. Pensando en esta importancia que le das a cómo se cuenta una historia, cuéntanos cómo fue el proceso de estos 8 relatos y cómo eliges la voz del narrador. Bueno, el proceso de los relatos fue muy diverso, porque cada uno nace de un lugar diferente. Hay uno que nace de una anécdota, otro la verdad es que lo escribí porque había un concurso que me interesaba y pedían una temática y busqué algo que podía servir a esa temática y lo hice, lo escribí, digamos, a pedido de mí mismo. Hay otro que, por una anécdota que me contaron, pero digamos, una parte, algo con una medium y como que de ahí ya yo inventé el resto. En fin, hay cosas más personales, también hay anécdotas, le han pasado a amigos y, y bueno, y en general son historias que se van acumulando, que se van revisando con el tiempo, corrigiendo. Hay historias que a veces las comparto y de ahí salen cambios. Por ejemplo, hay un cuento que se llama Norma, que es el que abre el libro. Y una noche se lo leía, o lo leímos con mi pareja, y ella me dijo, ¿sabéis que ese párrafo me sobra, como que está de más? Y bueno, se cortó. Un párrafo que había estado, de hecho, ese cuento se había publicado en una revista digital con ese párrafo, pero después se sacó nomás, po. En fin. Entonces, así como a veces no tengo ese apego, tampoco tengo esa ansiedad. Y, y creo que es lo que permite que se vayan acumulando los cuentos, y que a veces después lo complejo sea como buscar un sentido común entre ellos. O sea, digamos un tema, una temática, un tono. Em, y en cuanto a las voces, mira, hay algo que a mí me interesa mucho explorar, que es el monólogo dramático. En la poesía, el monólogo dramático nace en la época victoriana con los poetas ingleses y el que más lo desarrolla es Robert Browning, como se llama en un poema y que lo usa como, digamos que es como el ejemplo típico o máximo del monólogo dramático que se llama Mi última duquesa. Y en ese poema, el hablante lírico se está dirigiendo a una persona que pareciera estar ahí, pero que no interviene nunca. Entonces tiene esa forma, ¿no? Como observe usted este cuadro de aquí, frangélico, no sé qué cosa, ya. Y resulta que la otra persona no interviene nunca y por eso se llama monólogo dramático, porque no es como un monólogo interior donde yo digo, me pasa esto, bla, 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 sino que está dirigido a otra persona. Y a mí eso me interesa mucho porque en la poesía hay toda una tradición que nace desde ese punto, de fines del siglo XIX, pero que, incluso un poco antes, gracias, pero que la narrativa es menos frecuente. Y hay pocos autores que lo han desarrollado en la narrativa. Entonces, como que siempre mi gusto ha sido traerlo a la narrativa y por lo tanto toca elegir la voz de quien es el que va a hablar o contar esa anécdota, ¿no? Así es como tenemos un microempresario que habla en primera persona o la medium que habla en primera persona, o cómo se llama, esos creo que son los que hablan en primera persona, según recuerdo. No, y el nombre que también está buscando a su madre, pero ese ya no es un monólogo dramático. Bueno, pero ahí están las voces, como que también siento que hay que buscar, digamos, la posición más incómoda, porque puede ser la posición más irregular y la que se vuelve más exigente. Eso. Sabes que es súper coherente lo que dices porque a medida que nos vamos introduciendo en las diferentes historias, nos damos cuenta de, bueno, de este manejo, ¿cierto?, del monólogo dramático, que se suma a tu capacidad de contar en forma simple
sucesos que son terribles, cosas que son totalmente violentas, ¿cierto? Y que tienen que ver también con como lo que yo digo de nuestra como idiosincrasia, son como cuentos como bien propios de nosotros, de nuestra forma de vida, en el contexto en el que suceden. Y en ese sentido, yo quiero rescatar, Galo, desde mi punto de vista, como una característica propia tuya, en Ujú. que son tan potentes tus cuentos que uno como lectora y en esta forma en la cual tú tienes de narrar, se nos hace muy fácil oralmente contar la historia. No sé si se Ujú. entiende. Sí. ¿Sí? Entonces, tú aportas para los lectores, ¿cierto? A los que nos gustan los cuentos, los que vamos más allá, vamos profundizando, ¿cierto? A mí de hecho yo compartí los que más me asombraron, pero en la oralidad, no leyéndoles el cuento, ni tampoco mandándoles fotos de fragmentos, sino contando esa Ajá. historia. Y para mí como lectora eso tiene una gran riqueza, porque no siempre sucede. No siempre sucede que a uno le impacten tanto las historias y que uno pueda, a partir de estos narradores en primera persona y de estos monólogos dramáticos, eh, no desvirtuar la historia e ir con el leitmotiv de cada una de ellas. Entonces, en ese Ujú. sentido, yo quiero invitarte a que hagamos una profundización de ciertas reflexiones que para mí fueron como relevantes. Entonces, Muy bien. la primera reflexión tiene que ver con, en la página 16, ¿cierto? Eh, el narrador dice, pocos entienden de qué forma la muerte puede ser un acto de amor. Dejar es entregarse. Entregar, Pro- sí. sí. Profundicemos en eso y en el sentido de la muerte que tiene para cada uno de nosotros. Y ya. Bueno, eso que tú acabas de decir, el sentido de la muerte que tiene para cada uno de nosotros, yo creo que puede hacer la gran diferencia en cómo se interpreta esta, digamos, afirmación o frase que dice, pocos entienden de qué forma la muerte puede ser un acto de amor. Dejar es entregar. Bueno, es como una especie de máxima, ¿no? Que cuando uno quiere a alguien, por ejemplo, pero a veces esa persona no quiere estar con uno, no queda más que dejarlo ir. O sea, y como se llama, el amor consiste en eso, en que si esa persona quiere hacer otra vida o quiere partir, uno no tiene nada que hacer al respecto y más que apoyar, más que dejar que se realice, que recorra su camino, que esté con las personas con las que quiere estar, en los espacios que quiere estar, en fin, que por supuesto están lejos de uno. Y ahí también me voy a la máxima budista de el apego es la fuente del dolor, en el sentido de que cuando nos apegamos ya sea a las cosas materiales o a las personas incluso, uno sufre, porque en realidad todo es impermanente. Nada está para siempre, nada, absolutamente nada. Todo se destruye o se transforma y desaparece en algún momento, incluso nosotros mismos. Y esa impermanencia entonces puede venir tanto de nosotros como de lo otro que aspiramos a retener. En el caso de la muerte, hay una discusión que se da mucho con el tema de la eutanasia, por ejemplo. Hay personas que solicitan su derecho a la eutanasia, a una muerte elegida por condiciones varias, o sea, por estar postrados, por enfermedades terminales dolorosas, por simplemente llegar a un punto de la vida donde no se siente que no hay nada más que hacer. Y ahí pienso en Jean-Luc Godard, el cineasta, el cineasta suizo que de muy avanzada edad viajó a Suiza para tener una muerte asistida, porque en el fondo ya el tipo no quería seguir viviendo, había hecho lo que había que hacer. Pero claro, a veces como que hay algo que nos retiene y que
o sea, con lo cual queremos retener a esas personas para que no mueran, no sé. Y creo que por lo general son sentimientos egoístas. O sea, si hay alguien que está sufriendo y que ve que en su vida, y los médicos dicen que en su vida no hay solución, o sea, ¿qué sentido tiene retener a una persona que ya tomó la decisión de irse? Y también creo que lo puedo aplicar en una forma un poco inversa y que puede ser muy polémica, pero que tiene que ver con el aborto. Porque a veces hay circunstancias en que un niño va a venir al mundo en un contexto de poca preparación de los padres, de poca madurez, de pocos recursos económicos, de, no sé, de escaseces varias, de condiciones difíciles a priori, y entonces alguien puede tomar la determinación de no traer a ese niño al mundo, a ese niño, a esa niña, y ahorrarle una serie de precariedades. Y eso también es una forma de amor, creo yo. Entonces, cuando se habla, yo por supuesto no me siento muy legitimado para hablar del aborto, en tanto no soy mujer, Ujú. pero tengo una opinión con respecto a cómo se dan las condiciones materiales de vida de cualquier persona. Y creo que si hay alguien que conscientemente se da cuenta de que no está en condiciones de ofrecer esas condiciones de vida, puede también negarse. Em, y es válido. Y también es una forma de amor. Y eso es lo que estoy, digamos, tratando de decir en esta afirmación. Mm. Gracias por la profundidad de tu respuesta y claro, nos abre, ¿cierto?, un abanico amplio de circunstancias en las que podemos seguir profundizando eh, en en esta selección de relatos que también tienen que ver con las formas en que uno puede morir o en la que se muere, ¿cierto? La muerte no es única, no nos llega a todos iguales y también es un abanico interesante en cómo están reunidos los ocho relatos. Otra de Claro, perdón, las... ahí hacer una pequeña precisión. Sí, no afectan todo. Yo creo que esto no se puede aplicar como norma general, en todo caso. O sea, yo he perdido amigos muy queridos, muy cercanos, a edades muy prematuras por condiciones muy trágicas y por supuesto involuntarias. Entonces, em, cuesta más dejar ir. Cuesta más porque también hay un contexto, ¿no? Hay una sensación de injusticia, sobre todo cuando son personas jóvenes. Pero bueno, también, más bien ahí el tema es otro, ya no es dejar ir, sino aceptar. Aceptar que se fueron y que no hay nada que hacer. Eso, perdona. Claro, no, está bien tu aclaración. Mi mirada va a las formas en que se presentan tus relatos, de las formas en en que las personas, o en que todos vamos a morir, no sabemos cómo, ¿verdad? Y tú nos presentas un abanico de diferentes contextos y situaciones. Y referido a eso, y siguiendo con esta conversación profunda, en la página 33 voy a leer textual. Ella está viva en otro lugar. Somos nosotros los que nos fuimos. Pasamos hacia el futuro, pero ella está en su presente infinito. Somos nosotros los que no existimos para ella ahora. Para mí esto fue una epifanía, ¿Por qué? porque, porque tengo más de una eh, amiga que ha sido eh, víctima de femicidio o de extravío o de asesinato así abrupto. Entonces, el saber que está bien y que al final seguimos en un futuro en el que no está, eh, me hizo mucho sentido. Claro. Bueno, la, aquí se abrió como para una super conversación, digo, para muchos temas, pero en particular esta afirmación
tiene que ver con con la motivación que tuve para escribir este cuento. Y, y es porque una amiga un día subió a su Instagram un cartel de un chico que se había perdido, que estaba desaparecido. Y, y subió otro y otro, y como que se empezó a armar se empezaron a compartir todos los carteles que habían. Esto ocurrió en una ciudad del sur. Y de un momento para otro, todos los carteles desaparecieron de su historia. Entonces yo le pregunté, ¿lo encontraron? Le dije, porque ya... Y me dice, sí, lo encontraron, pero lo encontraron muerto. Y yo, chuta. Entonces pasa a contarme que el chico efectivamente se había perdido de su casa, un chico, no sé, de unos 22 23 años, 25 a lo mucho, em, que estaba atravesando una depresión. em, entonces inmediatamente lo fueron a buscar a un lugar eh, donde acuden varios suicidas a veces, pero no lo vieron ahí. Lo buscaron por todos lados, no lo encontraban. Y a través de justamente esta amiga, la familia le pidió ayuda a una medium que se encontraba en otra ciudad. Y la medium pidió que le mandaron una foto del muchacho. Em, y entonces la medium dijo que había un lugar que tenía tales características, y que se accedía por un camino que tenía tales características, que había unos columpios, que no sé qué, y que subiendo a la planicie de ese lugar ahí iban a encontrar al muchacho. Y el tema es que con esa descripción de una persona que no conocía ese lugar, eh, la hermana reconoció a qué lugar se refería y fueron allá y efectivamente ahí lo encontraron. Y, y lo, y lo tremendo es que la medium les decía, está perdido, está como que no sabe dónde está, em, y está dando vueltas por ese lugar, entonces vayan a buscarlo. Y a mí me sorprendió mucho el, el hecho de que esa persona haya conocido ese lugar, o sea, que ella lo haya podido describir sin haberlo visto ni visitado nunca, que haya sabido que el muchacho estaba en ese lugar y que después lo haya visto, digamos, deambulando. em, entonces, claro, es una afirmación en la que entendemos que hay personas que tienen la capacidad de ver algo que nosotros no podemos ver, y como nosotros no lo podemos ver, nos cuesta más creer. Y aquí hago un paréntesis un poco muy lejano de lo que estamos hablando, pero actualmente se están desclasificando un montón de archivos de avistamientos de ovni. Pero nuestra vida humana no ha cambiado lo más mínimo desde que se han avistado esos ovnis, esos videos. Y es porque nadie cree en los videos. Perdón. Porque nadie cree que puedan ser reales. Y mientras no te baje una nave frente a tu nariz y se bajen personas de ahí, uno no lo va a creer. Ver para creer, decía Santo Tomás. Entonces, pasa que, bueno, y aquí cierro el paréntesis, hay personas que ven cosas que a nosotros nos cuesta creer y por lo tanto no las internalizamos lo suficiente. Pero si eso existe, si eso sirve como para encontrar el cuerpo de una persona perdida, yo creo que no se puede negar. O sea, no se puede negar. Em, entonces, da la sensación de que las personas pueden permanecer y que pueden permanecer más tiempo. Ahora, tampoco sé si son las personas, porque lógicamente hay varias dimensiones que nos completan o que nos conforman, y yo no sé cuántas de esas son las que sobreviven. Por ejemplo, ¿sueñan los fantasmas? O tienen necesidades físicas los fantasmas? ¿Pasan hambre?
Y ahí te digo que ya son personas incompletas, ¿no? Son más rastros de presencia, pero porque las presencias se diluyen. Yo encuentro que, y aquí una teoría totalmente propia, aunque hace poco me tocó verla en alguien la decía en una serie y quedé como wow, que cuando las almas salen, o sea, pasan a formar parte de un todo. Lo que queda quizás es un fragmento, pero hay una comunión con el resto, con algo que es infinito y que no tiene tiempo. Y por ahí va, o sea, y finalmente también eso, la muerte, la desaparición de alguien, no nos queda más que la esperanza de, como tú dices, saber que esa persona ya no está sufriendo, que, ¿cómo se llama?, que se acercó, hablan de una luz, bueno, quizás esa luz, no lo sé, pero al menos el dolor desaparece y se entra en un tiempo que también tampoco sabemos cómo es, y es todo un misterio, pero es algo diferente. Y la afirmación que hace esta medium es como para tratar de explicar esa enorme, enorme, enorme situación, digamos, de la cual no tenemos ninguna certeza. Eso. Galo, te agradezco tanto que podamos, a partir de tus relatos, ¿cierto? Voy a invitar que elijas, o si ya tienes elegido un fragmento, para que en tu voz se convierta en la lectura asombrosa de hoy, para luego seguir conversando sobre un texto que también para mí ha sido importante en esta lectura de tu libro. Su cadáver avanza hacia el mar. Estamos aquí en Lecturas Asombrosas, la primera emisión de nuestra temporada número 36, en este camino que ha sido, cierto, de llevarles a ustedes estas conversaciones profundas sobre nuestra literatura. Estamos con Galo Gigliotto hablando en profundidad sobre la muerte, que en palabras de él, la muerte como presencia que nunca termina de irse y que transforma la vida de quienes permanecen, y puedo dar fe de que los lectores se van a transformar, ¿cierto?, después de leer estos 8 relatos. Invito a Galo a que en su voz, ¿cierto?, nos asombre con uno de sus cuentos o fragmentos, lo que él haya elegido para hoy, que se convierten en la lectura asombrosa. Bien, voy a leer un cuento cortito que es el que cierra el libro, que tiene una estructura algo particular, como van a ver. Se llama Propiedad Habitacional en Villa Rucahue, Valdivia. 229 metros cuadrados totales, 164 metros útiles. Tres dormitorios, uno en suite. Dos baños, principal y visitas. Living con salida a patio, comedor independiente, cocina amplia, estacionamiento para dos autos, bodega y cava en subterráneo, altillo para oficina. La propiedad presenta atributos constructivos y arquitectónicos superiores al promedio del sector. Sin embargo, su valorización comercial se ve afectada por una serie de antecedentes históricos y reputacionales que conviene consignar antes de fijar un precio definitivo. Esta casa, construida en 1967, se inspiró en la cabaña Seth Peterson, diseñada por el arquitecto Frank Lloyd Wright. Según la historia más repetida, Peterson, un ex soldado de 24 años al momento de su muerte, había encargado el diseño de la casa Wright a Wright en diferentes ocasiones, pero este se negaba. O así lo hizo hasta que recibió un cheque de Seth por $1.000 que el arquitecto debió gastar de inmediato por apremiantes necesidades económicas, lo que lo obligó a tomar el encargo cuando todavía no existía un terreno definido para la construcción. Wright le escribió a Peterson pidiendo que le avisara cuando tuviese el lugar, que resultó estar ubicado a orillas de Mirror Lake, en Wisconsin. La obra estaba a punto de ser terminada cuando Peterson murió antes de verla habitada. Se suicidó con una de sus armas de servicio. Al igual que la cabaña Seth Peterson, la propiedad comparte este tono agreste, con gran protagonismo de la madera y los amplios ventanales en su fachada. Fue proyectada por el arquitecto valdiviano Antonio Picarte, quien afirmaba haber sido aprendiz de la Taliesin Fellowship, la comunidad escuela fundada por Wright en Wisconsin en los años 30. Picarte trató de continuar ese movimiento bajo lo que él mismo llamó arquitectura ritual,
una corriente que buscaba integrar los principios constructivos de Wright con una lectura personal, acaso equivocada, de la cosmovisión mapuche. Estudió durante años la estructura simbólica del machitún, convencido de que la disposición circular del ritual, el uso del canelo y la vibración del cultrún podían traducirse en un sistema espacial que favoreciera la sanación y el equilibrio interior. Murió en 1991, dejando inéditos varios cuadernos de notas y dibujos sobre esa teoría. En el patio posterior crece un canelo, plantado por el propio Picarte en 1968, altura aproximada de 12 metros, diámetro de tronco 48 centímetros, hojas perennes, orientación surponiente. Lo dispuso según el eje solar del ventanal principal, como centro simbólico del terreno, línea de respiración o conducto de energía vertical, raíz que vincula el subsuelo de piedra con la bóveda de aire. En sus cuadernos, Picard anotó: el canelo reemplaza al altar, la casa es una ruca dividida. Lo cercó con piedras grises, las mismas que sobraron de la chimenea, y bajo ellas enterró una cruz de madera cubierta por una lámina de cobre. La casa fue construida con madera de mañío, pino, oregón, alerce para el piso y piedra volcánica. Las vigas del techo están a la vista. La luz se filtra oblicua. El piso es de entablado ancho. La chimenea de piedra gris y hierro fundido fue reparada en 1993. Los vidrios son gruesos. El agua caliente funciona. Las maderas están tratadas como contra la humedad y el sistema eléctrico fue modernizado. El mobiliario original incluía un sofá fijo de cuero color coñac, una mesa de comedor para 6 personas, una vitrina de vidrio y madera con cerraduras de bronce, una lámpara de pie alemana, una alfombra traída de Valparaíso, un reloj de péndulo detenido a las 3:17 de la madrugada. El pasamanos de la escalera conserva la marca de un golpe, como una huella oscura en la veta del mañío. Desde el living se observa el jardín y más allá la bruma. En días de lluvia, el reflejo de los árboles tiembla sobre el piso de madera. Los antecedentes reputacionales son los siguientes. La madrugada del 12 de junio de 1981, algunos vecinos aseguraron haber visto a una mujer salir de la casa en pijama con un niño en brazos. Cruzó el jardín y tomó rumbo al río. A la mañana siguiente llegaron ambulancias y varios autos sin identificación. Los vecinos observaron movimiento en el interior. Luego el lugar quedó vacío durante semanas. Ningún medio local entregó detalles sobre el hecho. No se encontró fuente verificable. Durante los años siguientes, la casa permaneció cerrada. En 1984 apareció en la revista Vivienda y Decoración, presentada por una pareja que la había comprado para remodelarla. En las fotos se ven los ventanales relucientes, una mesa recién puesta, un jarrón con flores amarillas sobre el aparador. Habitaron la casa solo 3 meses. Los vecinos no alcanzaron a conocerlos más que por el reportaje. Años más tarde, durante un proceso fallido de venta, se registraron 11 visitas de corredores de propiedades. En todas ellas se repitió un hecho extraño. En la cava subterránea había cajas de whisky JB. En cada visita las botellas estaban en diferentes lugares. Algunas aparecían abiertas, otras medio vacías. En ocasiones había vasos servidos con whisky sobre la mesa o en los peldaños de la escalera. Ninguno de los corredores reconoció haberlos tocado. Es más, dos de ellos eran abstemios. A mediados de los 90, la propiedad fue adquirida por un hombre sin vínculos conocidos en la ciudad. Solía aparecer por las noches y se paseaba por fuera de la casa. Saludaba a los vecinos cuando llegaban en sus autos, incluso bajo la lluvia. No se le veía durante el día. Se decía que vivía en una construcción pequeña al fondo del terreno, junto a un ciprés plantado sobre la fosa del antiguo estanque de agua. Después de su muerte, la casa permaneció deshabitada por varios años hasta que sus herederos solicitaron una nueva tasación. Se ha observado además que en verano bandadas de aves desconocidas sobrevuelan únicamente los techos de esta propiedad. Tienen rostros abultados, casi humanos, y un plumaje ceniza que se confunde con la bruma antes de desaparecer hacia el río. Su vuelo coincide con la floración de los girasoles en el patio posterior. Vecinos del sector se refieren a estas apariciones como el tuetué. Estos antecedentes no cuentan con respaldo técnico verificable, no obstante se consideran para efectos de tasación en tanto han promovido la circulación de relatos adversos en torno al inmueble, afectando su colocación en el mercado.
No se recomienda aplicar una depreciación estructural significativa. La propiedad conserva materiales nobles, buen metraje, funcionamiento regular de sus instalaciones y atributos arquitectónicos singulares. Sin embargo, se sugiere considerar una depreciación reputacional derivada de su dificultad de habitación sostenida y de la circulación persistente de relatos adversos asociados al inmueble. Se sugiere priorizar compradores inversionistas y considerar venta por remate, con base inicial equivalente al 50% del valor promedio del sector. Fin. Gracias, Galo. Este cuento es el que cierra, ¿cierto? Estas ocho historias y que a mí me dejó pensando sobre los antecedentes reputacionales que tienen las cosas, que uno no es consciente de que las cosas también tienen sus antecedentes reputacionales y que si lo unimos con el cuento, espérame, con el cuento, déjame ver, con el cuento Mi novia no tiene vagina, eh, Ujú. que es como el más de, como casi de ciencia ficción dentro de la gama de los relatos que nos regalas en este nuevo libro, que tiene que ver con las cosas que no se dicen o las cosas que no se saben. Entonces, con respecto a eso de que no se sabe, es la última reflexión que quiero que profundices tú, que además lo explicas de una forma, o sea, compartes, ¿cierto?, tu pensamiento de una forma muy clara y muy amena. Em, Tiene que ver con lo siguiente, en la página 49, mi novia no tiene vagina, que además encontré genial que estuviera tachado el título. Le otorga ahí una primera impresión a lo que uno va a leer. Dice, murió Es de que es una saber, corrección. claro, o realmente como era no nada, de nada, ni siquiera es, este relato tampoco es, Exacto. este relato Es tampoco tal existe. cual eso, pero al mismo Sí, tiempo es una corrección porque él primero escribe mi novia no tenía vagina, borra porque se borra, corrige y luego dice mi novia no tiene vagina no en la tiene primera vagina, frase. sí. Pero mira, mira lo que me llamó la atención a mí, que eso me explotó la cabeza, que va más allá de la historia. La historia es como el pie, pero dice, murió de saber, fue el conocimiento de algo, de una... Y em, realidad manifiesta. sí, que ella desconocía, o para ser más, es que ¿sabes qué? Lo escribí como tan rápido que ahora no entiendo mi letra. De una irrealidad manifiesta, lo que puso fin a su vida, murió de saber. Y yo me puse a pensar desde Aristóteles y de las personas que toman, volviendo a la historia que nos contaste, lamentable de este muchacho, o de cuando las diferencias de tomar. eh, Cuando tanto saber te abruma, ¿cierto? Tanto conocimiento te abruma que no sabes qué hacer y también tomas ahí algún tipo de decisión. Eh, Murió de saber. Súper potente, potentísimo. Tipo. Podríamos hacer una lista, mira, Aristóteles, Stefan Zweig. Claro. ¿Quién es la que decía la ignorancia es dicha? Eh, Ah, no, solo no, sé no, que nada, solo ya, sé que solo nada sé que no lo sé. sé. También había no me acuerdo quién era ese filósofo, que luego lo repite Garfield, eh, pero en fin. Sí, pu. Bueno, igual ese cuento tiene algo particular. Mira, el que leí antes de la tasación, em, bueno, yo no debería decirlo, pero es como pasando un mal momento con mi pareja, cuando pensé que ya no había vuelta atrás. Entonces me di cuenta de que, claro, de que uno en el fondo es como una casa que puede estar muy bien construida, pero que a veces tiene em, cosas, fantasmas o lo que sea que dañan la habitabilidad de ese espacio. Y por eso lo puse como en una casa. Y también lo de los antecedentes reputacionales, por supuesto que hacen parte
de eso. Bueno, y en el caso de Mi novia no tenía vagina, claro, hay muchas cosas porque es un cuento que tiene que ver justamente con eso, con lo que es, con lo que no es, con lo que se oculta, con lo que existe, con lo que no existe, con lo que sabemos, con lo que no sabemos, con cómo en el fondo nos vamos moviendo en el mundo a base de carencias y ausencias. O sea, em, cómo vamos avanzando sobre caminos hechos de historias truncas por diferentes razones. Y, y ahí está, a veces el saber cambia de tal manera una visión que nos transforma y nos hace cambiar de rumbo totalmente. O sea, no sé, em, bueno, yendo a lo más burdo, hay por supuesto casos de personas que al enterarse de algo les da un ataque cardíaco y literalmente se mueren, ¿no? Pero no me refería tanto a eso como al hecho de que fallece o muere algo o una situación o una circunstancia en la que uno está. Y, y claro, como que también en el caso de la madre que se entera de que no tenía pulmones y al enterarse de que no tenía pulmones muere asfixiada, eh, digamos que hay cosas que es mejor no saber. ¿Para qué queremos saber tanto? Porque también el saber a veces es como una conducta acumulativa, ¿no? Como que queremos saberlo todo, queremos estar al tanto, es una necesidad de control, es una ansiedad, es, no sé, no, eso y más. Hay otra palabra que no me acuerdo en este momento, pero como te digo, a veces es mejor no saber. Y ahí uno podría decir, bendita inocencia, ¿no? Cuando no se tiene el peso de las cosas. El cuento que leíste, yo le di otra visión. Ahora que tú lo explicas así es como súper profundo y la metáfora es muy bonita, es muy íntima además. A mí me removió en el sentido de pensar de a cuántas cosas nos apegamos, ¿cierto? Que no queremos soltar porque nos costaron, porque uno peleó por ellas, porque quizás fue un regalo hermoso, o porque ya está ¿has visto a las personas que guardan cosas porque ya están descontinuadas, esperando que aparezca el revival o o la cosa de la añoranza o de la nostalgia para darles una nueva vida? En ese aspecto fue mi lectura con ese cuento. Pero si yo tuviera que hacerle una radiografía a tus relatos, Galo, y en eso quiero agradecerte porque abren espacios de reflexión, ¿cierto? Con ese monólogo íntimo y también para compartir con los demás lectores, que tiene que ver también con las formas en que la muerte se acerca. Hay cuentos en que es un asesinato, hay cuentos, hay un relato sobre los amigos, la droga, la adicción, el machismo, la hombría, eh, fragmentos de cuerpo, o sea, para los fanáticos de los SCI, de las cosas forenses, es es como un episodio, pero a la chilena. ¿Cachai? Así como a la chilena. Eh, eh, Eso. Así que yo quiero agradecerte y quiero ser súper sincera contigo. Es mi primera aproximación a tu narrativa. Eh, y aquí en Lecturas Asombrosas siempre hacemos la invitación a que nos asombremos, ¿cierto? Pero que además empecemos nuestra biblioteca de autor. Así que este es mi primer libro de la biblioteca del autor chileno Galo Gigliotto. Me voy a tener que poner muy al día con las anteriores. Eh, y eso, cuéntame, antes de que finalicemos, cómo ha sido la recepción.
tuviste unas máximas en la presentación del libro. Cuéntame cómo ha sido este primer tiempo en que has dado entrevistas, en que has podido recibir lo que tus lectores sienten, piensan, se inquietan con tus relatos. Gracias, Ángeles. Bueno, yo aprovecho también de agradecerte por la invitación y por tan buena conversación, porque la verdad es que también se sale totalmente de las preguntas tradicionales, con todo el respeto y el cariño, por supuesto, las preguntas tradicionales, pero poder tener esta instancia de profundizar es algo que es poco usual y se agradece mucho. Porque creo que es donde hay más comunión entre nosotros, entre las personas, entre los lectores, en fin. Entendiendo siempre que el escritor es primero que nada un lector, una persona que ha leído mucho o que ha leído lo justo. Porque también eso es otro tema que es interesante, pero bueno. Y aprovecho también de pasar un dato, porque mi novela El Museo de la Bruma, que se publicó originalmente en el año 2019 con Laurel, lleva un par de años descontinuada, por decir así, agotada, sin reimpresión, pero este septiembre de 2026 va a aparecer en la editorial española Candaya, en una nueva edición y espero que llegue a Chile, no sé, cerca de noviembre, diciembre de este año y ahí se pueda conseguir. Pero estoy muy contento porque es un libro que la verdad ha tenido muy buena recepción y, y muchas críticas y mucho análisis académico, pero que lamentablemente cuesta encontrar y ahora va a ser posible. Además que después sale una edición mexicana que va a tener distribución y en fin. Bueno, y con respecto a este libro, em, estoy muy contento porque para empezar es un libro que no tenía presupuestado leer, o sea, perdón, publicar hasta antes de, te diría, abril de este año. Para nada. O sea, hace un año atrás, creo, le había convidado a una colega editora, trabajamos juntos en la USACH, la lectura de dos libros inéditos de cuentos que yo tenía y le pedí que me dijera cuál consideraba ella desde su punto de vista de una lectora de casi de menos de 30 años y muy lectora además, que cuál de los dos se podía publicar. Y ella hizo la propuesta de armar un conjunto con cuentos de ambos proyectos. Y así fue que surgió este libro, que como te digo no tenía para nada pensar, pero cuando ella hizo esa propuesta, yo dije, bueno, entonces se publica. Y lo publiqué pensándolo casi como un proyecto de editor, no considerándolo como autor. Y la verdad es que me di cuenta de que yo era el autor unos días antes del lanzamiento, cuando entendí que tenía que escribir algo para leer en la presentación. Y ya había invitado a Blanca Levín y a Romina Pistolas, que son grandes amigas a quienes quiero mucho y que afortunadamente accedieron a presentar a pesar de sus apretadísimas agendas. Y fue un lanzamiento muy lindo también. El último libro que había presentado antes de este fue del año 2024, que fue un libro sobre naturaleza que publicamos con mi pareja, la ilustradora Antonia Lara, ilustradora y artista visual. Y después de eso salió, antes de eso estaba el Museo de la Bruma de 2019. Entonces, digamos que hay lapsos entre cada publicación, y fue un lindo encuentro. Y ahora ha tenido mucha recepción de parte de la prensa, mucho interés, y eso también lo agradezco y espero que se refleje en, en lectores interesados, porque hay algo que tiene este libro y que creo que es valioso, y es que en el último tiempo no se está publicando tantos libros de cuentos. Y ahí también tú me podrás decir, en base a lo que has visto, has leído en el último tiempo, em, hay libros de cuentos que se publican, por supuesto, pero yo siento que las novelas tienen mucha más preponderancia
novelas cortas, novelas autobiográficas en su mayoría. Y, y acá hay un trabajo en el que cuando tú decías que cada línea, o no sé si cada línea, pero que te hacía harto pensar, es porque hay harta vuelta, hay harta cabeza acá, hay harto como reflexión al momento de escribir, al momento de editar, al momento de ver qué dejar, qué borrar. Y también hay varias personas que han aportado a este libro. Yo, de hecho, no incluí agradecimiento porque tendría que haber sido demasiado largo. Y como son cuentos que llevan mucho tiempo, siempre está la posibilidad de olvidarse de alguien y eso es peor que nombrar a 100 y olvidarse de uno, va a ser uno, no sé. Pero bueno, ahí está el libro. Así que espero que también siga teniendo buena Sí, recepción y difusión. sí. Galo, te felicito como escritor, pero también te sobrefelicito aún más como editor, porque se nota el oficio, se nota. Entonces, como lector uno disfruta eso. Como lector así uno disfruta, mira, aquí debería, o aquí no, aquí sí, no, realmente no hay son todos en un nivel muy arriba, muy alto. No hay ninguno que uno diga, no, este se sale o qué tiene que ver esto. No, están todos en un nivel muy profesional, muy acucioso, nítido, eh, en nuestro contexto nacional, que es lo que más me gusta. Cuando me he dado cuenta que como lectora me gusta leer cosas que tengan que ver con nuestra contemporaneidad, porque me imagino este libro en 20 años más, ¿cierto? Siendo tomado por una joven, un joven, alguien que diga, oh, esto era así, en mi país esto era así, los femicidios eran así, la gente se perdía así, te descuartizaban de esta manera, te drogaban de esta manera. Heavy. Entonces, ese valor yo lo sumo a tu trabajo escritural, así que muchas gracias. Antes de despedirnos, agradecer a Mariana Ales, por supuesto, que eh, me envió, ¿cierto?, el comunicado de prensa y hizo que la editorial me enviara el libro. Espero en algún minuto tener la posibilidad de que me lo firmes y dejarte invitado para este espacio, ¿cierto? De lecturas asombrosas, donde podemos hacer eso que tú bien dijiste, pues, ir en profundidad y regocijarnos en la literatura que tanto nos gusta. Así que muy invitado. Tus palabras al finalizar. Ángeles, gracias a ti por este espacio, porque, bueno, ya lo dije y lo repito, se agradece que exista en primer lugar. Em, en nuestro país, aparte de todas las cosas horrendas que ocurren y que de unas poquitas de las cuales están, digamos, citadas o referenciadas en este libro de cuentos, también está la enorme dificultad de hacer cultura y de generar espacios de difusión cultural. Vemos que en los medios tradicionales, digamos, o centenarios de este país, ya los espacios de cultura casi no existen. Em, lo que más vende es la farándula y ahí hay portadas enteras dedicadas a eso. Y lamentablemente se priva a las personas que sí tienen interés en leer o en escuchar música o en conocer sobre cine, la posibilidad de informarse con respecto a eso que es también un interés que, si bien es cierto, comparte a veces un espacio con el morbo que todos llevamos dentro, es una lástima que se incentive una cosa y no la otra. Y bueno, ¿por qué? Las razones será para explorarlas en otro momento, pero, pero cuando hay espacios así hay que cuidarlos, hay que respetarlos, hay que quererlos y hay que sobre todo difundirlos. Así que si usted conoce lecturas asombrosas, tiene que difundir todo lo que pueda este programa, porque necesitamos el apoyo de las personas que aprecian la cultura para que otras también se contagien.
Agradezco mucho tus palabras porque eso me anima a seguir y quienes ya me conocen, ¿cierto? Este programa siempre va de menos a más. Este año se cumplen 9 años de emisión de lecturas asombrosas y el aprendizaje también ha sido para mí y esta posibilidad de conocer a escritoras y escritoras de todas partes. Así que eso, espero empezar ya mi biblioteca, mi biblioteca. Voy a estar atento ahí al Museo de la Bruma y a quienes nos ven, ¿cierto? Nuestros seguidores en Lecturas Asombrosas, gracias por estar allí, gracias por compartir. Y los espero, como siempre, todos los jueves al mediodía en mi canal de YouTube para que se suscriban e inviten, ¿cierto? A que más lectores y lectoras formen esta comunidad de lecturas asombrosas. Muchas gracias, Galo. Que estés muy Muchas bien. gracias a ti. Sí, nos vemos. Chao, Gracias, chao. gracias.